comenzar a presentar un acto que nunca he visto más imposible en mi vida. Que les voy a decir la verdad, yo estaba anoche a las 1:52 de la madrugada durmiendo en el sofá de una amiga en Granada, estaba en un congreso en Granada y la luz vino a las 1:57. Llevaba sin recibir mensajes, Piedad puede ser testigo, Carmen Alemani también, que va a participar con nosotros, de lo terrible que es la situación cuando tienes que organizar una jornada de estudio en honor a una gran poeta, premio Reina Sofía, no sabe dónde está siquiera la poeta, si está viajando o no. De hecho yo le decía, Piedad, no te arriesgues. Y ella aquí se arriesgó, como buena Capricornio, hizo lo que debía y se arriesgó. Como debía ser, en este caso, yo estaba asustadísima, igual con cada uno de los ponentes que poquito a poco han venido llegando y que afortunadamente van a permitir que celebremos mañana la jornada de estudio en honor a Piedad sin cambiar prácticamente un ápice de los ponentes. El que no pudo llegar en su momento porque se le fue el tren o el bus ha conseguido llegar de otro modo. Ahí ven la admiración que sienten por esta extraordinaria mujer que acaba de inaugurar la Feria del Libro de Bogotá y que hemos cogido al vuelo, claro, hay que cazarla antes de que se nos pierda. Y claro que también tengo que agradecer enormemente a Rafa. Obviamente Letras Corsarias es la librería Premio Nacional Cultural de 2024, Piedad, por si no lo sabes. Esa es Letras Corsarias para nosotros, la verdadera Universidad de Salamanca siempre está aquí. Habernos ofrecido una oportunidad que en otras ocasiones se ha visto realizada, por ejemplo, cuando vino Mario Benedetti allá en 1999, fue mi primera antología, Reina Sofía, vino una Harley Davidson al Café Moderno, allí hablamos de su vida y su obra, como yo pretendo hoy hacer contigo, querida, o Raúl Zurita, que hace pocos años algunos de ustedes a lo mejor estaban en el Teatro Juan de la Encina, estuvo recitando porque a él le gusta la idea del teatro, la idea de dicción, y por eso decidimos aquel lugar. En este caso, Piedad, que es una intelectual completa, ensayista, narradora, por tanto, ¿cómo iba a dejar de hablar de las novelas aquí ante ustedes, que conocen bien? Autora de libros autobiográficos tan importantes como La mujer incierta de 2024, su más reciente producción, ¿no?, que nos permite conocerla perfectamente, pero al mismo tiempo de 6 novelas fundamentales de las que hablaremos acá. Y por último lugar, pero por supuesto no lo menor, poeta, el premio Reina Sofía se lo dieron a su trayectoria poética. Piedad Bonet se ha venido muy bien a la idea de que empecemos repasando su biografía y en la biografía iremos introduciendo elementos fundamentales de su poética desde el punto de vista tanto temático como de las formas, que es fundamental. Al fin y al cabo se trata también de una profesora universitaria de la Universidad de los Andes durante 32 años, así que ha reflexionado muchísimo sobre qué significa escribir, qué significa literatura y el concepto sobre todo de intelectual. Digo que Piedad se ha venido a que tengamos una conversación abierta que vamos a comenzar en este momento. También le he pedido que por favor no leyera lo que ella quisiera. Le he hecho peticiones de fan, obviamente, pero ella ya decidirá por dónde vamos y lo que vamos a leer en cualquier momento. Así que tú vas a decidir cuáles son los textos en los que nos basaremos para ir apuntando un poco de la biografía de Piedad Bonet. Empieza después de esta larga digresión ya la presentación de Piedad Bonet. Piedad nace en Amalfi, en Colombia, y pasa los primeros 8 años de su vida en ese pueblo que va a ser capital para su literatura. Ella lo dirá en más de una ocasión, y así lo vamos a ver tanto en los recuerdos de los textos de Karin Mack autobiográficos, tú lo comentas en más de una ocasión, pero ella además se acerca a temas capitales, que yo quiero que empecemos por ahí la reflexión, como van a ser la familia, la cotidianidad. Es absolutamente esencial para entender su acercamiento a los objetos, su manera de mirar de otro modo, sobre todo muy evidente en la primera época, Nadie en casa, El hilo de los días y demás, y la visión de una niña rebelde. Si por algo te caracteriza, a mí me parece en muchos casos, por acercarte a la figura de lo que aquí se llama en España la chica rara, la niña que contravenía todos los planteamientos sobre lo que significaba estudiar, qué había que leer, etcétera, en su literatura. Vamos a empezar entonces con tu planteamiento de lo que significa reconocerte ante el mundo a través de una literatura que te permite, de algún modo, escapar
de las consignas de tu tiempo y refugiarte en ciertos elementos relacionados con la casa, sobre todo en la cotidianidad. Piedad, cuando quieras. Bueno, gracias Paqui. ¿Me oyen? Sí. Bueno, primero quiero saludarlos a todos. Me gustaría verles las caras, pero bueno, va a ser imposible, entre otras cosas por mi estatura. Y darle las gracias a Rafa, decirles que llegué hoy después de un viaje de 9 horas primero y 2 horas después. Mi voz está un poquito afectada, seguramente por el avión. Que me perdonen porque eso es terrible a la hora de hablar. Y decir que me siento muy tranquila con Paqui, porque Paqui hizo el estudio preliminar para el volumen del Reina Sofía y ya lo he dicho en otras oportunidades. Sobre mí, claro, han escrito bastantes cosas, algunos poetas muy buenos como José Watanabe, ¿no? Pero lo que hizo Paqui realmente es inverosímil. O sea, yo empecé a leer las páginas de Paqui y no podía creer que alguien me hubiera interpretado tan sumamente bien y que hubiera hecho una relación tan perfecta entre mi narrativa y mi poesía, ¿sí? De manera que hoy eso, porque no sé si ustedes saben que para un escritor es importantísimo la persona que lo está entrevistando, porque puede ser un fiasco absoluto, ¿no? Entonces yo hoy estoy segura de que no va a ser un fiasco, por lo menos en lo que a ella concierne. Bueno, entonces seré breve para que podamos ir avanzando. Yo empecé a escribir a los 12 años, como solemos hacer los poetas, y empecé a escribir poesía. Cuando me mandaron a un internado, que tenía 14, acababa de cumplir 14, me mandaron a otra ciudad, gente que no tenía ni idea quiénes eran, unas monjas, ¿sí? Y en esa soledad la poesía fue una muy buena compañera, ¿sí? Pero claro, uno a los 15 años no tiene ni idea de cuál es la voz propia. Esa voz se empezó, digamos, a consolidar cuando entré a la universidad. Y claro, en la universidad también uno está leyendo mucha gente muy diversa y encontrar el ADN poético, que era como decía Eugenio Montero, no es tan fácil en esos primeros años. Pero me pasaron cosas importantes en la universidad para definir esa voz. La primera fue Antonio Machado. En uno de mis primeros cursos, leyendo a Machado, yo descubrí que me fascinaba esa cosa como un poco minimalista que él tiene, esa transparencia, la encontré muy adorable, digámoslo así. Por ese mismo tiempo descubrí a Proust y me enamoré perdidamente de Proust, porque Proust hace una prosa poética y es de una sutileza tremenda y tiene una capacidad de imagen. Yo diría que Proust es uno de esos escritores en prosa que son fundamentalmente poetas. No solo un gran observador de la realidad, no solo está planteando problemas sociales importantísimos, sino que el manejo del lenguaje de Proust realmente es conmovedor, porque uno todo el tiempo está como deslumbrándose por las cosas, por la manera como dice las cosas. De manera que yo pienso que a un poeta también los prosistas lo influyen definitivamente, ¿sí? Y hubo otro gran descubrimiento, un poeta que yo conocía porque, bueno, poetas malditos, ¿no? Eso, a un adolescente eso le suena muchísimo. Yo sabía de Baudelaire, pero me tocó leerlo en francés en la universidad y descubrí una cosa muy importante y era, digamos, yo había estado leyendo a Becker, yo había estado leyendo a los poetas más convencionales, ¿sí? Y de pronto descubrí que la poesía podía ser otra cosa, y que el que inauguraba esa nueva poesía era Baudelaire, con toda
el descubrimiento de lo urbano, ¿sí? De lo prosaico, del poema en prosa, y sobre todo con ese concepto de que lo bello puede ser, de que lo feo puede ser bello. Ese descubrimiento de que lo feo puede ser bello, creo que para mí fue absolutamente fundamental. Y ahí empecé a descubrir poetas que me fueron enrumbando para encontrar esa voz de mis primeros libros. Neosimbolistas, ¿no? De círculo y de ceniza, como el carácter simbolista, esa capacidad de utilizar un lenguaje transparente, pero al mismo tiempo de ubicarte en objetos, personas, para hablar de la realidad, que es una de las características de tu poética, ¿no? Bueno, eso me lo dieron algunas mujeres. Por ejemplo, Rosario Castellanos. Empecé a leer a Rosario Castellanos y descubrí que ella estaba hablando de la cocina, de cómo cortar, no sé, Lo cotidiano. ¿sí? De lo absolutamente cotidiano. Y después descubrí a una poeta que no es muy conocida, que se llama Amanda Berenguer. Son las poetas, perdón, ahora tengo un lapsus. Marosa Di Giorgio, todas estas son... Las poetas de lo cotidiano. No, pero son las poetas uruguayas, que la poesía en Uruguay, la poesía de las mujeres es poderosísima. Y yo, leyendo a Amanda Berenguer, dije, me encanta esa idea de lo cotidiano. Y más tarde voy a encontrar a Eliseo Diego, el poeta cubano, que se ocupa de la casa, de la familia dentro de la casa, de las tías, de las primas, de la luz. Y como yo viví hasta los 8 años en un pueblo y tenía la idea de mi casa grande, del patio en la mitad, de las pecebreras, yo me sentí muy afín a esa aproximación de Eliseo Diego, que también es pictórica, porque resulta que yo tuve que elegir entre las bellas artes y la literatura. Porque desde chiquita me gustó pintar, dibujar, bueno, me interesaba el arte plástico. De hecho, después fui muchos años también profesora, hice una maestría en arte plástico y arquitectura, ¿sí? Pero me decidí por la literatura y creo que acerté. Luego mi hijo fue el que heredó, digamos, la habilidad y el que se preparó para ser un artista plástico. ¿Quieres leer algún poema, como tus poemas sobre los techos altos, esas casas donde te recuperas, o alguno relacionado con tu familia? Porque Piedad tiene desde el principio una enorme capacidad para retratarse en una sociedad ante la que siente el rechazo por la represión, pero por otra parte se asocia a la idea de ternura gracias a que la infancia a veces supone el paraíso perdido. En esa polaridad encontramos pues, los 3 primeros poemarios, ¿no? De Círculo y de Ceniza, sobre todo Nadie en casa y El hilo de los días, donde está hablando del tiempo en la casa y de esa sensación de, a veces, ¿no?, melancolía, porque ese tiempo de los techos altos desaparece. Si lo quieres leer. Claro, que pasa lo siguiente, Paqui, que estoy usando la antología. Pero yo pongo a alguien a buscar contigo, yo Claro. tengo aquí muchos amigos. No, mira, espérate, que ya encontré tareas domésticas acá. Tareas domésticas. Sí, o sea, que en este libro no están todos los poemas, ¿Sí? como pueden estar en la poesía reunida. Pero bueno, voy a Vicente leer. Celera, que nos acompaña aquí con Carmen, que son amigos que van a colaborar en la jornada. Perdón. Aquí tenemos para que te puedas sentar. Poeta y crítico. Bueno, entonces estos poemas se llaman Tareas Domésticas y voy a leer 2. El sol de enero corta sus alas sobre tu jardín, entra por la ventana azul, se posa en la madera tersa, rompe el lomo de los libros en línea, A de Alexandre, B de Borges, Z de Zorrilla y de Zweig. El sol de enero atraviesa cajones con olor a lavanda, las camisas de seda a la derecha, arriba el negro, en la mitad el blanco, atrás la lana, aquí el peltre, allí el vidrio,
y abajo las miserias, donde nadie las vea. El sol de enero recorre el viejo orden sigiloso, de mayor a menor, de grande a chico, por países, por género, por número, por días y por meses y por años, y va a morir al centro de tu pecho, entre tu corazón encordelado. Bueno, esto tiene que ver con que yo me casé muy temprano. Me casé a los 20 años y tuve mi primera hija a los 21, mientras estaba en la universidad, como tantas mujeres de mi generación, que pensamos que éramos liberadísimas y terminamos casándonos a unas edades, sí. Pensábamos que ya estábamos completamente maduras para el matrimonio, ¿sí? Bueno, y entonces yo me topé con la domesticidad y con eso es como la cárcel de la domesticidad de alguna manera. Pero como había que asumirla, yo decidí sublimarla. Y lo hiciste de la mejor manera. Hice como, le di una vuelta de tuerca y empecé a escribir de estas cosas. Como Sor Juana, ¿no? La cosa de encontrar a Dios entre los fogones y utilizar los fogones para ver de otra manera. Bueno, ahí tienes tu título, Tretas del débil. Tus tretas fueron y tus estrategias, mira, desde las esquinas, ¿no? Eso está claro. Las tretas del débil, que es una frase de Josefina Ludmer, una profesora de una universidad norteamericana, que está pensada para hablar de lo que las mujeres, ¿no?, hacemos para obtener un lugar que nos ha sido negado. Entonces son las tretas del débil, ¿no? Voy a leer este último, ¿sí? Tan tuyas y tan mías, el gallito de Portugal, la caja de madera, tan de nadie en su estar, en su abandono a la eterna costumbre de los días, con su leve capa de polvo, de ese polvo que cae sobre tus hombros, sobre mis hombros, sobre el pecho y la espalda de las horas, el tintero, la piedra azul, ¿de dónde la sacaste? Puestos por Dios ahí desde el principio, en la repisa aquella que compraste en los tiempos del siempre, del relámpago, pesadas como un sueño antes del alba, e inútiles, ligeras, como aquellas mentiras que me dices a veces, ateriadas por siempre, inexistentes, no oyen crecer la extensión del silencio, ni el roce indiferente de las manos, no oyen la lluvia afuera y tus bostezos, ni el trabajo del tiempo en su materia, en el hierro, en el lino, en la madera, en el alma porosa de los años. Fíjense que yo nunca leo esos poemas jamás. Es decir, si no es por Paqui que me los está haciendo leer aquí, porque son poemas viejísimos, ¿no? Pero es que vamos a hacer un repaso de todo. Se va separando, ¿no?, de esos poemas. Quiero rematar con una cosita. Durante 1, 2, 3 libros hablé de lo cotidiano y de pronto me harté. Y de pronto dije, no quiero más sábanas, no quiero más nada de todas estas cosas. Vamos a pasar a otro tema. Y yo creo que fue con ese animal triste, el tema del cuerpo, que me ha interesado muchísimo y que es el tema del último libro, porque en realidad es un libro de carácter autobiográfico, el que se llama La mujer incierta. Y que eres capaz además de colocar, por ejemplo, un epígrafe que es del alma, que es el cuerpo, con lo cual demuestras hasta qué punto para ti es fundamental la cuestión de la piel, la anatomía y demás. Efectivamente, en este recorrido vamos a dejar un poco el intimismo, aunque puede que volvamos, de acuerdo con lo que dije de la familia, para avanzar por lo que sería la primera madurez de Piedad Bonet. A ti, en principio, te costó publicar porque estabas haciendo otras tareas, otras labores, como por ejemplo cuidar a tus 3 hijos, que fue absolutamente fundamental, y creo que tiene mucho que ver con esa experiencia combativa y esa capacidad que tienes para denunciar lo que ha sufrido el signo mujer a lo largo de los tiempos, hablando de las dificultades y por tanto desde ese planteamiento ofreciendo en muchos casos una posibilidad de apertura a través del erotismo.
En esta segunda parte de la que vamos a empezar a hablar, ese animal triste, lección de anatomía, fíjense qué título, ¿no? En cuanto a lo que significa precisamente el cuerpo, todos los amantes son guerreros en el intermedio, vamos a encontrar por encima de todo a un sujeto poético deseante. Yo siempre digo que si hay algo que define la poética de Pierre Bonet es el deseo. Me recuerda cuando Annie Ernaux, ¿no? En Perderse llegó un momento que dijo: yo por encima de todo soy una mujer ávida, en lo que me reconozco totalmente. También esa idea del deseo. Aquí me está y... revelando algo que yo no tenía ni idea. O que no quieres hablar. No. Y en ese momento de la trilogía, en ese momento de empezar a hablar del cuerpo como animal triste, la pulsión de ir más allá. Entra, después del intimismo neosimbolista, el surrealismo, entra la influencia de Blanca Varela, entra la influencia de Alejandra Pizarnik. Hablamos un poquito de eso, Piedad, como tú quieras hacerlo. Bueno, Paqui, porque yo tengo la idea de que yo llego al cuerpo por la enfermedad. Bien, eso puedo hacer. Sí, porque como cuento La mujer incierta, yo fui una niña ansiosa que somatizaba todo. Y tuve una úlcera duodenal a los 13 años. Cuando me fui para el internado tenía esa úlcera duodenal, pero nadie sabía que era una úlcera duodenal. Y padecí mucho con eso, padecí mucho con la ansiedad. Entre otras cosas, padecí mucho con la ansiedad porque no estaba pudiendo ser la mujer que yo quería ser, que era una escritora. Entonces yo desde los 15 años yo quería ser escritora, pero me casé, tuve hijos, empecé a trabajar en la universidad pública, muy rápido pasé a la universidad privada, donde estuve 32 años, en una de las universidades más importantes que hay en Colombia. Me dediqué locamente a la enseñanza porque fui una perfeccionista atroz. Me dio mucho trabajo deshacerme del perfeccionismo. Mi hijo Daniel también fue un tremendo perfeccionista y un poco eso ayudó a que no fuera una persona que soportara el estrés y bueno, esa enfermedad terrible que tenía. Pero voy a leer 2 poemas aquí que de casualidad tienen que ver con el cuerpo, pero no es el cuerpo deseante del que tú hablas, sino otro cuerpo. Bueno, pues luego te voy a pedir también alguno del cuerpo deseante. Bueno, perdón que yo me tengo que quitar estas gafas porque este libro tiene más o menos pequeña la letra. Bueno, entonces, este se lo escribía Daniel, mi hijo. Yo tuve 3 hijos, 2 mujeres, y luego de mucho tiempo vino mi hijo Daniel, que sabrán algunos, empezó a padecer una enfermedad mental cuando tenía 18 años, pero fue siempre un muchacho funcional. Es decir, él hizo su carrera de artista plástico, él hizo una especialización en arquitectura, él se fue a estudiar a la Universidad de Columbia y se suicidó en 2011, el 14 de mayo, ya va a ser 13 años. Y por eso yo escribí ese libro que se llama Lo que no tiene nombre. Y aquí, miren ustedes, cuando Daniel cumplió 14 años, era mi hijo menor, yo escribí esto y después leyendo me doy cuenta del carácter premonitorio de la poesía. Porque yo alcancé a vislumbrar, pero no había ninguna señal. Era un muchacho introvertido, pero era dulce, era el mejor de la clase, era un muchacho sociable. Nada me hacía pensar que pudiera tener una enfermedad y de hecho tal vez no la tenía en ese entonces, ¿no? Aunque después uno ve rasgos, ¿no? Por ejemplo, era sumamente estricto con él mismo, ¿no? Bueno, este poema se llama Daniel creciendo. Con el oído del corazón oigo la música secreta de tu cuerpo, el crepitar de tus huesos creciendo, un animal poderoso que te sube en la voz, la turba de tus sueños,
las mareas que con fuerza te alejan de mi orilla. Por los rincones todos de la casa vas dejando tu antigua piel y abrumado y espléndido descubres tu desnudez que humilla los espejos. Yo torpe, yo asustada, desde mi torre ondeo mis pañuelos. Abandonas tu tierra de milagros donde rey el silencio, tu universo de ciegos resplandores sin mirar hacia atrás. En la mañana en que trémulo vuelvas la cabeza para leer las cifras de aquel tiempo, un mar de sal te velará los ojos. Fíjense que me anticipé de esa manera, ¿no? Que el día que vuelvas a mirar tu infancia. Y aquí me gustaría entonces leer, bueno, un poema que, mira, que me está, apenas abro, aparece un libro mágico. Este poema se llama Las herencias. Tiene un epígrafe de Pablo Neruda, Enfermedades en mi casa. Pablo Neruda estaba hablando de su niñita que nació con una enfermedad gigantesca y que se murió al poco tiempo. Y yo estaba pensando en el ADN de la locura, ¿no? En si algo, tuve un primo con esquizofrenia. Pero estoy pensando en todos los que han estado enfermos, ¿no? Hijo mío, me duelen las herencias. Esta culpa, zarza que arde y que quema y que no me concede saber cuál fue el pecado. En tu inocencia se mira mi inocencia como en un ojo de agua que me cuenta una historia que ya ha sido olvidada. Y otros hablan entre tus voces turbias y otros sufren de nuevo entre tus sueños. Y en tu silencio sufren otra vez más aquellos que están muertos. Y tu herida es una pena antigua que por mi sangre pasa y estalla en las entrañas en que nadaste un día. Y ahí me gustaría, Paqui, de pronto leer... Yo ya no pregunto porque yo creo que Piedad es mejor verla leer que yo estropee cualquier momento de este momento. Es porque estamos hablando del cuerpo, ¿no? Sí. Yo quería que leyeras Armonía en cuanto al erotismo, pero tú preferías aquí empezar a hablar del cuerpo y luego de la presencia. Ya sabes, esas cosas que hablamos. Ser muy consciente del cuerpo y a partir de ahí presentarse ante el mundo con algo que se ha comentado muchas veces de la literatura de Piedad, el vitalismo trágico, esa contradicción, ¿no? Por una parte tener un sentido trágico de la vida, que lo has dicho en más de una ocasión, el mundo ineluctable, ¿no? Pero al mismo tiempo ser profundamente vital. Y de ahí que el cuerpo traspasa toda tu literatura, ¿no? Así que lee lo que te parece. Porque este poema, es que el tema del cuerpo, yo veo que está muy presente en todo, pero apenas ahora como que tengo claridad de que en mi poesía es muy importante lo del cuerpo. Bueno, tengo ese libro que se llama Ese animal triste, que nace de una frase que dice: después del coito el hombre es un animal triste, que se le atribuye a Erasmo, pero bueno, no, yo nunca supe bien quién la decía, no pude averiguar. Bueno, cuando Daniel se va para la Universidad de Columbia, que se va a los 27 años, se va a matar a los 28 recién cumplidos, yo escribo esto que nunca le mostré, que se llama Desgarradura, que es como un parto, un nuevo parto. Pero fíjese que otra vez, claro, yo sí pensaba que él se podía matar, ¿no? O algo terrible que le podía pasar, pero bueno, él tenía que salir de mí, ¿no? Otra vez, bueno, pero quiero hacer una aclaración. Este es el poema que leímos el día de su despedida en la Universidad de Columbia, porque increíblemente me di cuenta que servía para despedirlo, pero yo lo escribí pensando en la felicidad que él tenía de irse a Nueva York, que era una ciudad que él quería mucho, a estudiar en la Universidad de Columbia. Otra vez sales de mí, pequeño, mi sufriente. Otra vez miras todo con mirada reciente
y llenas tus pulmones con el aire gozoso. Ya no lloras. El mundo de momento no te duele. Todo es tibio esta vez, caricia pura, como una prolongada primavera. Ignoras mi útero vacío, mi sangrado. Desconoces que el grito de dolor de parturienta va hacia adentro y se asfixia sofocado para que no trastorne el silencio que ronda por la casa como una mosca azul resplandeciente. Mis manos ya no pueden cobijarte, solo decirte adiós, como en los días en que al girar ansioso tu cabeza, mi sonrisa se abría detrás de la ventana para encender la tuya, cuando todo era sencillo transcurrir, no herida, ni entraña expuesta, ni desgarradura. Bueno, ese es uno de tus poemas capitales, ahí están viendo. Es la etapa de la trilogía, siempre existe de la enfermedad. Las herencias, el primer libro, el segundo, explicaciones no pedidas, el tercero, los habitados, dedicado a los habitados por la locura, pero al mismo tiempo a los habitados por el espíritu de los enfermos, a los que tienen que cuidar. Esto es lo que estás leyendo en este momento, y bueno, lo pondría en consonancia con algunas declaraciones donde tú dices que la escritora escribe desde la visceralidad, por ejemplo, en entrevistas donde dice alimentarse de las propias entrañas. Los escritores solo saben de sí mismos. Creo que en general escribir desde las tripas es algo femenino. Las mujeres no hemos tenido esa censura, la contención del sentimiento que han sufrido los hombres. La madre llorando es la pieta, el padre llorando, ¿qué es? Yo creo que esa reflexión es extraordinaria porque la pieta se encuentra en casi toda esta parte de la trilogía y en esa capacidad de corporizar el dolor desde el principio hasta el final. Y también establecería la relación con lo que no tiene nombre, ¿no? Porque lo que no tiene nombre es un texto de no ficción, de duelo. Aquí vas pasando desde el principio, desde el shock, pero ya poco a poco alejándote hasta la asunción de posturas para seguir la supervivencia. Me refiero a la trilogía de las herencias, explicaciones no pedidas y los habitados. Me gustaría que hablaras de eso, la experiencia de un texto tan tremendo como lo que no tiene nombre y luego esa trilogía donde de alguna manera puedes procesar lo que es un sufrimiento insoportable, ¿no? Entonces yo diría que yo fui construyendo como una voz con unas recurrencias temáticas, pero también con unos acentos, como poniendo unos énfasis, hasta Tretas del Débil. Ahí me ocupé, pues sí, del cuerpo, también del amor, porque el amor y la sexualidad también están ahí, como dice Paqui. Lo que pasa es que creo que no son demasiado relevantes, ¿no? Pero no, yo tengo un libro de poemas de amor que aprecio también, ¿no? Pero eso llega como a un momento culminante que es Tretas del Débil. En Tretas del Débil también hay un tema que me interesa mucho, Paqui, que tú lo sabes, que es la cuestión de lo urbano, que siempre me ha interesado. El mundo, la calle, los desventurados, el mendigo, todo ese mundo, y me sigue sacudiendo. Ahora estoy pensando otra vez en escribir eso, pues allá lo que vemos todos los días, el migrante, el que se desgarra los pies tratando de llegar a los Estados Unidos para que ya lo echen al día siguiente o lo echen a la cárcel. Bueno, todo ese mundo siempre me ha impactado muchísimo y siempre he escrito sobre él. Pero yo creo que después de Tretas del Débil aparece la enfermedad de Daniel y eso me parte la vida en dos. Sí, porque es la incertidumbre de un muchacho maravilloso, porque además era, o sea, las mamás siempre decimos eso, pero él era un muchacho extraordinario y un gran artista. Ahora Random House, yo no sé por qué no lo trae aquí, pero está la edición especial de Lo que no tiene nombre, que la han acogido los lectores otra vez como si fuera la primera versión, porque está con los dibujos de Daniel, con los dibujos y las pinturas de Daniel.
y es muy impresionante porque es el dolor de Daniel en esas pinturas, el miedo también, ¿no? Y también el talento para que la gente vea que no es una mamá endiosando a un chico. Bueno, yo de hecho del arte de él no hablo tampoco mucho ahí, ¿sí? Bueno, entonces es un golpe aterrador que cambia mi voz, que cambia mi voz. Yo no me propongo cambiar la voz, sino que la voz se hace más seca. O sea, como que ya no me permito, sí, como ni siquiera mucho humor, ni nada, ¿no? Sí, una ironía que siempre tengo por allá, ¿no? Pero entonces aparece eso que luego dijeron que era una trilogía, yo no lo concebí así, ¿no? Pero es el primero, las herencias, explicaciones no pedidas, y finalmente después de la muerte de Daniel aparece los habitados, ¿sí? Ahora va a aparecer aquí en Visor uno que se llama Los hombres de mi vida. Es un título irónico, ¿no? Para hablar de la masculinidad, y ahí hay 2 poemas para Daniel, pero ya no hay más poemas para Daniel. O sea, siguen saliendo cosas de repente, ¿no? Pero ya ahí no hay sino dos poemas para Daniel. Entonces, sí, hubo un cambio en la voz que la hace muy, muy distinta en esos 3 libros. Y apuraste el tema en el sentido mejor de la palabra para llegar a tocarlo en lo que más te desgarraba. Tú hablas mucho de las cicatrices, de cómo las cicatrices pueden encarnar belleza, por ejemplo, en un poema extraordinario, y a partir del dolor ver de otra manera. Y has sido capaz, con otra enorme poeta como es Chantal Mayá, a la que muchos de ustedes conocen, oficiar ese tremendo recital en el que ambas hablan pues de la muerte por suicidio de sus hijos. Ambos, Daniel, ambos estudiantes de Bellas Artes, ambos muertos en Nueva York, en una Nueva York primaveral. Esa valentía, ¿no? Siempre cada vez que se habla de ti, lo primero que yo leía era valiente, arriesgada, esa capacidad de mirar el mundo también a los ojos, embestir el duelo. Quería hablar de eso porque creo que también es importante. Cómo ambas habéis asumido la idea de que asumir la muerte propia es una forma de libertad. Algo que se le va diciendo en la tradición clásica siempre, no convertir el suicidio en un tabú, sino precisamente la muerte propia en una forma de libertad, porque alguien que se suicida es que ya no soporta la vida, como tú has citado alguna vez, ¿no? Textos de Salman Rushdie comentando esta idea. No soportar la vida es una forma de libertad. Me gustaría escuchar tu reflexión de asumir la muerte propia pues por voluntad y contra los tabúes, como lo ha hecho también Chantal Mayá, que creo que es una cómplice y amiga total, ¿no? En este sentido, Sí. de tu literatura. Bueno, primero diré que he oído durante mucho tiempo la palabra valiente, aplicándomela a mí, de mis lectores, y soy la más cobarde. Sí. Y en La mujer incierta muestro realmente todas mis cobardías, que son las cobardías de la cotidianidad, ¿sí? O sea, que no me gusta viajar, ¿no? Bueno, de esas cobardías que uno tiene que estar venciendo todos los días, que es una cosa muy, muy fuerte cuando son las cobardías. Bueno, porque quisiera leer, Paqui, Lo que tú quieras. El poema de mi padre primero, y luego, vale, porque mi padre me legó el miedo. Mis padres están vivos, mi padre tiene 97, mi padre va a cumplir 99, y mi mamá tiene 102, va a cumplir 103. Y mi padre era un hombre frágil y muy severo. Y yo entendí con el tiempo, de pronto entendí que mi papá era tan autoritario porque tenía mucho miedo. Miedo de criarnos, miedo de hacer mal las cosas, en fin. Entonces escribí este poema, ¿sí? Ya que estamos hablando de eso. ¿Será el mío? Será el tuyo para hacerte un momentito, porque para no te interrumpa a ti misma. El mío nunca suena porque es pésimo. Decía que sonaba así. No, ya se cayó.
Igual te lo puedo quitar en un momentito porque es biografía de un hombre con miedo. Pero yo no tengo que preguntar, en realidad que ella lea yo creo que es la cosa y siga su No, ley. no, no, pero Porque está si no te bien. voy estropeando el discurso, oye, que me gusta mucho más que tú leas porque vas contando mucho mejor a través de la historia y la poética. Y lo tienes ahí, No, así pero voy que para donde me gusta para lo donde me que estás hagas. orientando. Biografía de un hombre con miedo, ese padre. Y luego les cuento la historia de Chantal Mayar, porque es una historia Sí. verdaderamente impresionante. Bueno, entonces yo escribí este poema, que se llama Biografía de un hombre con miedo. Cuando publiqué este poema, me tocaba darle el libro a mi papá y tuve la tentación de arrancar la página. Sí, pero me atreví. Pero mi papá, que es una persona, o era sobre todo una persona con mucha dificultad de expresión de los sentimientos, cuando leía un libro me decía como que aquí falta una coma, me parece que aquí, sí, eso era lo que hacía. Entonces, bueno, nunca supe lo que pensó. Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido, pero pronto también le recordaron los deberes de un hombre y le enseñaron a rezar, a ahorrar, a trabajar. Así que pronto fue mi padre un hombre bueno, un hombre de verdad, diría mi abuelo. No obstante, como un perro que gime embozalado y amarrado a su estaca, el miedo persistía en el lugar más hondo de mi padre. De mi padre, que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo unas manos tan graves y tan limpias como el silencio de las madrugadas, y siempre, siempre un aire de hombre solo. De tal modo que cuando yo nací me dio mi padre todo lo que su corazón desorientado sabía dar, y entre ellos se contaba el regalo amoroso de su miedo. Como un hombre de bien, mi padre trabajó cada mañana, sorteó cada noche y cuando pudo se compró a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó. La fue pagando rigurosamente, sin sobresalto alguno, año tras año, como un hombre de bien, el bueno de mi padre. Dice que yo lo puse ahí a comprarse su pequeña muerte, pero ahí sigue vivo. Y contra él tus senos crecían en abierta rebeldía, dice Sí, en un momento dado, ¿no? Sí. Contra él mis senos crecían Sí, en yo abierta pensaba rebeldía. que el Qué bonito mundo era eso. cosa de hombres. Sí, sí, qué hermoso ese verso, ¿eh? Pero mis senos crecían en abierta rebeldía, con lo cual ahí Sí, está. pero entonces voy a contar lo de la Chantal. Sí. Y para empezar a contar lo de Chantal, quiero leer un poema que se llama Último Instante. Porque este poema fue el que permitió que yo conociera a Chantal. Yo había enseñado en la universidad a Chantal Mayar. O sea, como una tremenda coincidencia, porque entre tanta gente, Chantal de todas maneras es una escritora como de culto, ¿no? Y a mí me interesa mucho su trabajo sobre la metáfora en María Zambrano. Por ahí me metí, se la hice conocer a mis estudiantes. Bueno, y yo tenía como una gran admiración por Chantal. De pronto alguien aquí en una avenida me dijo que Chantal había tenido un hijo que se había suicidado. Y yo creo que el mío todavía no se había suicidado. Porque yo expresé como el deseo de conocer a Chantal. Y me dijeron, es una mujer muy recogida, lo cual en efecto es, porque además padeció un cáncer que le dejó unas secuelas tremendas de por vida. Bueno, entonces, un día me levanto yo me gané el premio Generación del 27 con, eso no es que me esté dando ínfulas, sino que tengo que decirlo porque ese premio lo dan en Málaga. Y es el libro Los Habitados, que es sobre las personas que han estado habitados por otros, o sea, por su propio enemigo. Es un libro sobre la enfermedad mental, sobre el suicidio y sobre el duelo. Chiquitito, porque yo primero escribí Lo que no tiene nombre y los poemas fueron saliendo muy, muy, muy despacio después de esa muerte, porque me daba mucho miedo no estar a la altura de las circunstancias. Entonces es un libro muy chiquitico, con él me gané ese premio y se lo hicieron llegar a Chantal
que vive en Málaga. Y un día me levanto yo y me dice, me escribe Chantal Mayal y me dice, Piedad, tú tuviste un hijo que se llamaba Daniel, porque el libro dice In Memoriam Daniel, y luego dice, y luego me dice ella, ¿y él se mató? Y le digo, sí, Chantal. Empezamos una pequeña conversación. Me dijo, es que tú tienes un poema igual al mío, que es la imagen del chico cayendo, que es una imagen que una madre, o sea, yo nunca lo vi caer, pero yo no lo vi caer, pero ¿qué madre no se imagina a un muchacho cayendo, no? Luego supe que cayó de pie por la autopsia. Entonces escribí esto, y ella tiene un poema chiquitito, pero es la misma idea, la misma imagen. Último instante, ¿en qué pupila quedaste tú grabado para siempre? Aún vivo, pero volando triste hacia la muerte, en el último instante, el cielo a tus espaldas. ¿Quién te lleva dentro de sí como una pesadilla hacia la noche? O una anécdota, un puro escalofrío que aspira a remansarse en la palabra. ¿Quién vio lo que no vi, lo que tan solo a mí me pertenece? Tú, como un ave inversa que se entrega, oscura y sin plumaje, derrotada. Y miren que Chantal tiene en su poema la imagen del cielo a las espaldas y la imagen del ave cayendo, ¿sí? O sea, porque la poesía crea también como esos universales, ¿no? Bueno, entonces tuvimos un pequeño intercambio, y luego me invitaron a mí a Málaga a un festival de poesía de gente muy joven, pero claro, yo me había ganado el premio, entonces yo le escribí a Chantal y le dije, Chantal, voy a ir a Málaga, me gustaría conocerte. Me dijo, ¿quiénes te invitan? Los Irreconciliables, que eran unos muchachos de piercing, etcétera, que me parecía que rarísimo que me estaban invitando a mí, ¿no? Entonces me dijo, yo los conozco, ¿te gustaría que leyéramos juntas? Y yo le dije, sí, me gustaría. Me dijo, déjame hablo con ellos, y bueno, quedamos en la idea de que, pero Chantal, que es muy imaginativa, muy creativa, muy audaz, me dijo, pero no vamos a hacer la lectura de siempre, ella había hecho performance, yo había hecho un performance fatal con una artista maravillosa, que es la que mejor hace performance en Colombia, o la única, pero pues yo estaba haciendo el performance con ella, no podía salir estrictamente bueno, ¿sí? Entonces ella me dijo, ¿por qué no hacemos un performance? Cosa que me aterrorizó, porque ya me imaginé parada en el escenario. Entonces me dijo, no, y yo la dejé comandar. Le dije, bueno, ok, listo. Y empezamos durante 2 meses. Ella me mandaba cosas y yo empecé un diálogo de poemas con ella. Y ella hizo una cosa muy extraordinaria, que fue sacar los poemas que había escrito pensando en su hijo, pero que nadie sabía que eran para su hijo, porque no tenía la evidencia de lo que sí tenían los míos, ¿sí? Y hicimos, yo llegué a Málaga, ella me tenía todo dispuesto, hicimos en el Teatro de la Generación del 27, que es enorme, lleno hasta los topes, básicamente por Chantal, porque a mí no me conocía nadie ahí, ¿sí? Y nos sentamos la una frente a la otra, con unas luces muy tenues sobre la cabeza, una música que habían hecho especialmente para ese momento, y tuvimos un diálogo, ¿sí?, en poesía. Pero lo importante de eso es que el espectáculo se llamaba, como se llama el libro ahora,
Daniel, Voces en Duelo, y Chantal fue la que escribió Contra el estigma por el derecho al suicidio, por la dignidad de, bueno, en fin, una pequeña cosa, y fue una cuestión muy, muy estremecedora. Es uno de los libros más potentes, ¿no?, en su unidad, que se pueden leer o pueden conseguir acá en cualquier momento. Y yo creo que es el momento de que, precisamente porque estamos hablando de esa libertad, lean esa maravilla que es En el borde, ese poema que titula esta antología de Malola Romero, En el borde, el momento de la decisión, el momento de no saber qué se va a hacer. Uno de esos poemas como de desgarradura que siempre te van a pedir en cualquier momento recitar. En el borde. Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento, y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. Bueno, ya lo están viendo. Sé que tengo que preguntar de las novelas. Hay muchos aquí lectores de tus novelas y me han dicho, oye, que no podemos pasarnos aquí solo con la poesía, y estamos utilizando este espacio precisamente para hablar de Piedad como autora plural. Por eso me permite un poquito el hecho de que empecemos a hablar primero de cómo empezó tu producción narrativa, que empezó tarde, ya lo sabemos, ¿no? Y cómo sobre todo haces un trabajo a la hora de elaborar tus textos narrativos muy diferente a la construcción de poesía. Entonces la poesía me viene a gacha, sin embargo en la novela me tengo que concentrar y hasta que no termino la novela realmente no puedo parar. El trabajo de novela frente al trabajo de poesía, tu trabajo plural, que es lo que quiero comentar ahora contigo, Piedad. Bueno. ¿Cómo empieza la narración? Es que yo siempre lo que quise ser fue novelista. Y cuando entré a la universidad, como estaba leyendo los cuentos de la generación del boom, estaba leyendo los cuentos de Rulfo, los cuentos de Cortázar, luego los cuentos de Lugones, que es anterior, pero bueno, me enamoré del cuento. Entonces quise ser cuentista en la universidad. Y escribí un montón de cuentos. Y otra amiga mía también íbamos a publicar el libro entre las dos, y por fortuna eso no se fue para ninguna parte, porque yo creo que estábamos todas imitando todo lo que estábamos leyendo, ¿sí? Pero ahí, después digamos de la frustración del cuento, porque nunca he sido cuentista, yo lo que quería era ser novelista. Entonces, como a los 24 años, ya madre y tal, empecé a escribir una novela y tuve la suficiente sensatez de ver que esto era un bodrio, que yo no estaba preparada para eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, como había sido siempre escritora de poemas, pues me refugié en la poesía y de pronto me enamoré locamente de la poesía. Es decir, ya con la conciencia de la persona que está haciendo literatura, que está leyendo a muchos poetas, que está escribiendo voces nuevas. O sea, se me convirtió en una pasión que le daba sentido a mi vida, que era la vida de una profesora que no hacía sino preparar clases y cambiar pañales. ¿Sí? Entonces yo tenía una frustración muy grande. Ahí es cuando empiezo a escribir todo esto de lo cotidiano, ¿no? Bueno, que es una relación ambivalente de amor-odio, en fin. Y bueno, pero tuve la buena suerte de que en poesía me publicaron un primer libro, un segundo, con el tercero me gané el premio nacional, y que era como para mí una cosa inverosímil, porque nunca tuve contacto con los editores, sino que eso era como
En la universidad decidieron publicarme el primero. El segundo en el Banco de la República porque un amigo lo leyó y se lo llevó a alguien. Y el tercero dije, me voy a ganar el premio en un acto de osadía absoluta y me lo gané. Y ahí sí se me abrieron las puertas de las editoriales. Entonces yo dije, la poesía es mi camino. Ese es. Y en verdad es mi camino. Porque mi mente es mente analógica. O sea, los poetas tenemos esa capacidad de juntar cosas del lenguaje con una libertad que no lograron castrarnos en la educación racionalista ultranza que nos dan en los colegios, ¿no? Y entonces somos como unos rebeldes que seguimos ahí con una manera de asociar rarísima, ¿sí? Porque cuando yo estoy escribiendo poesía, es que yo misma me asombro de lo que me aparece, ¿sí? Una vez escribí un poema que tengo por ahí que dice, con las piedras que tiran a mi bueno, huerto, no sé, adobo, no. La rosa. No, es que es con el estiércol que arrojan a mi patio. Yo mis rosas. Sí, no sé qué mis rosas. Abono yo mis rosas. ¿Sí? Y yo estaba segura de que ese poema lo había escrito tú, que no era yo. Y me dio, porque no hay nada más aterrador que te vayan a acusar de plagio, porque pierdes el presidio para siempre jamás. Duré no sé cuántos días mirando en todos los poetas que yo había leído a ver quién era el que había escrito eso que yo me había inventado. Después encontré que una poeta alemana tiene una imagen semejante, pero por fortuna no la encontré ahí, en ese momento, ¿no? Bueno, lo que les quiero decir es que la poesía nace de un sitio muy, muy, muy oscuro. Bueno, entonces yo dije, bueno, entonces yo soy poeta, no soy narradora. Pero resulta que el tema de la novela que intenté escribir a los 24 años persistió y persistió y persistió en mí. Y cuando ya llevaba como unos 6 o 7 libros de poesía, me dije, ¿y por qué no ensayar a ver? Y escribí mi primera novela que se llama Después de todo, que es sobre una, por favor, gracias, que es sobre una mujer de 46 años que tiene un matrimonio insoportable y que cuando toma la decisión de separarse, al marido le da una apoplejía y le toca quedarse cuidándolo porque sería una infamia que se vaya, y trae a una chica a cuidarlo. Y ya no les cuento más. Empiezan a pasar. La curiosidad. Y tuve la suerte de que me la publicaran en Alfaguara. Y ahí la novela se me convirtió en un vicio. Porque es que la poesía es otra cosa. La poesía es de una intensidad y de una... Es decir, tiene una gratificación tan grande, pero también tiene unas exigencias tan enormes, ¿no? Y además es lenta, la poesía es lenta. La poesía tú no puedes estar escribiendo poemas como un loco todos los días, ¿no? Eso viene, ¿no? Lentamente. Pero la novela es esclavizante. Entonces, cuando a uno se le ocurre el tema de una novela, cuando a mí se me ocurre el tema de una novela, me lleno de terror. Porque son mínimo 2 años de trabajo forzados, de estar escribiendo ahí en la semana mínimo 3 o 4 veces, cada vez que te sientas 3 o 4 horas, ¿sí? La estructura, bueno, pero eso, como les digo, se convierte en una pasión, o a mí se me convirtió en una pasión tremenda, pero es porque los poemas, como decía Borges, la literatura nos distrae de la vida. Yo creo que los escritores somos personas que nos gusta más escribir, bueno, no podría decir exactamente, ¿no? Es decir, no, voy a formularlo distinto. Nos parece que la vida es incompleta si no la escribimos. Yo, por ejemplo, ahora
les voy a contar una pequeña anécdota aterradora. Claro, ¿eh? Son todos. Sí. Claro que sí. Que a mí nunca me dio COVID y me dio hace 10 meses el día que me entregaron el Reina Sofía. El día que me llamaron a decirme que el Reina Sofía. O sea, una amiga vino del exterior, almorzamos al día siguiente, me dijo, tengo COVID. Yo estaba súper vacunada, ya no me dio tanto miedo, me dio el COVID. El día que me estaban haciendo las primeras terapias respiratorias, me entró la llamada del Reina Sofía, porque no hay premio que no me llegue envenenado. Porque el premio que me dieron de aquí, del Casa América Poesía Americana, a los 2 días Daniel se mató. Y aquí, bueno, me dio el COVID y yo pensé que no, que ya había sorteado el COVID, y resulta que tengo una enfermedad post-COVID rarísima, que es que el 80% de lo que como me sabe putrefacto. Y tengo 10 meses con eso y dicen que dura 2 años. Y es el 1 punto no sé qué de los seres humanos nos da eso. Es una desconfiguración neuronal. Entonces yo no puedo tomarme un café, no puedo comer nada cocinado, no puedo comer una carne. Es decir, me he dado cuenta que la comida es un umbral del mundo y una manera de encontrarse con los demás, etc. Entonces entré en pues es una cosa en la que no tienes ningún control, que ningún médico sabe cómo se trata, ¿no? Empezaron a hacerme cosas en la nariz, pero eso no es por ahí, en realidad es el cerebro, ¿no? Bueno, pues decidí que iba a escribir un libro sobre la panosmia. Era solamente para llegar allá que les estás contando esto. Es decir, que la literatura te permite tramitar, te permite distanciar, te permite sublimar, y además te pone a pensar en cómo contar esto, porque no es como si fueras un periodista que estás haciendo ¿no? Y que por la mañana no puedo comer esto, y no, eso no le va a interesar a nadie, sino que tienes que convertir eso en un gran tema, ¿no? Entonces, pues eso es para decir que la narrativa lo ocupa uno de tal manera, ¿sí?, que como que llena la vida entera, ¿no? Ahora, la poesía lo llena de otra manera, porque es de una intensidad extraordinaria, ¿no? Sí. Pero como decía Darío Jaramillo, es un oficio para perezosos. ¿Por qué? Porque se te viene el poema, tú lo estás rumiando ahí, puede ser 15 días o un mes, ¿no? Luego te sientas, produces el poema en 2 horas o 3, no te puedes parar cuando estás haciendo un poema, ¿sí? Y luego te desentiendes, y si escribes 2 poemas al mes, tienes un libro suficiente en el año. Absolutamente. La novela es otra cosa completamente distinta, ¿sí? Es decir, no hay esa exigencia de continuidad en la poesía, ¿no? El título de La oscura disonancia del premio Reina Sofía, creo que saben, estuvo aquí en complicidad decidido entre ambas. Yo le dije Piedad por un bellísimo verso suyo que habla precisamente de oscura disonancia de las personas que padecen enfermedades mentales. ¿Por qué no oscura disonancia? Ella me dijo muy bien, lo cuento en el prólogo, no, mejor la oscura disonancia, no solo oscura disonancia, porque la oscura disonancia es lo que siente el poeta, la forma más benigna de locura, y ahí asociándotenos con la poética del diferente, del excéntrico, de todos los puntos de vista, y también con la somatización que se produce en tu literatura. Pero yo quería comentar en relación, porque ya tenemos que ir cerrando, muchas personas quieren que tú le firmes el libro, solamente para terminar con la cuestión de la novela, la relación extraordinaria y evidente que existe entre tus textos narrativos y tu poesía, que está, en el caso de tus textos narrativos, esos personajes tan lúcidos, que optan en muchos casos por la mendicidad o por la marginalidad, que deciden irse del sistema, esas mujeres insatisfechas en matrimonios donde no se encuentran, que se repiten, ¿no?, desde el principio en tu literatura,
la relación y la fusión que existen entre los dos elementos. No está tan visto, pero yo creo que ese trabajo todavía hay que hacerlo en relación a tu obra, porque siempre he vivido, ¿no?, tu trayectoria en esas tres partes y verdaderamente se podrían asociar a lo que han sido tus novelas hasta hoy. Me gustaría hablar de ese paralelo, sobre todo de los personajes lúcidos y marginales que hay en tus novelas y que yo encuentro muy relacionados con el sujeto poético de tu literatura. Pues sí, porque la verdad que la única que ha hecho eso es Paqui, de hacer esa relación sumamente bien hecha, que me hizo comprender a mí, mientras la leía, que eso es evidente, es decir, que es el mismo mundo, pero tratado de manera muy distinta, ¿no? Sí. Pero por supuesto, porque es que los escritores tenemos unas obsesiones y no podemos estar escindidos absolutamente que estas cosas para la novela y estas cosas para la poesía. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que la poesía no puede decir y hay cosas que la narrativa no puede decir. Y parte de lo que un escritor tiene que saber, bueno, yo también he hecho teatro, tengo 8 obras de teatro, ¿no? Entonces, viene un tema y la intuición del escritor es lo primero que tiene que funcionar. Esto sería un poema, esto sería un cuento, esto sería una novela, esto sería una extraordinaria obra de teatro, ¿no? Es así, pero yo podría decir, y aquí me gustaría que habláramos un poquitico más de la familia, ¿sí? Que empezamos por ahí. Yo sí soy capaz de mirar los temas que más me interesan. En la novela es que me interesa el tema del fracaso. El tema, por ejemplo, de la promesa no cumplida, del que se extravió. Me interesa tremendamente también el desasosiego, la insatisfacción, la mujer insatisfecha. El tema del matrimonio es un tema que me interesa muchísimo, ¿sí? Y el tema de la familia, con todo lo que significa la familia de soporte, sobre todo en la infancia y tal, pero luego todo el envenenamiento que hay en las familias, ¿no? Y por eso quería como leer el tema de el poema ese que tengo sobre la familia. Lo que pasa es que yo nunca sé eso. ¿Lazos de familia o...? El de lazos de familia. Sí, yo creo que es lazos de sangre. Dice, atrévete, salta al vacío, mírale los ojos al hermano, a la hermana, soy el manso. Oye al hijo entre su nube de rencores, al padre y su silencio como piedra ardiente, y el reproche del marido a la esposa, refinada mordedura del tedio y el eterno balanceo del odio a la familia. Siente cómo su amor comete sus destrozos, cómo mastica secas tus tripas, se envenena con la sangre que dentro de ti silba, como un río que baja con su carga de piedras. Hablo, pues sí, y no es que yo tenga una familia totalmente disfuncional, ¿no? O sea, yo estoy hablando de la familia grande, ¿no? El padre, la madre, los hermanos, pero las familias siempre están atravesadas por cosas que no se dicen, ¿cierto? Pequeñas mezquindades que la gente va descubriendo, ¿no? Ese es un tema que me interesa mucho y que lo he tratado en la poesía, pero también en la novela, sobre todo en una novela que se llama ¿Qué hacer con estos pedazos? Que quedó finalista en la Bienal de Vargas Llosa, el premio Vargas Llosa, pero te ganas todos los premios, Piedad. Yo no le he hecho la lista de los premios porque son absolutos, ¿no? Cada libro que sale tiene un galardón diferente. Bueno, pues le puedo decir una pequeña cosita, es una mujer, no, es un marido que llega y dice, mira, mi hermano remodeló la cocina y le quedó maravilloso, yo también quiero remodelar la cocina. Y entonces ella, que es una periodista, dice, no, por favor. Y él dice, no, ya llamé
al maestro y ya viene mañana a mirar y a tomar las medidas y tal, ¿sí? Y empieza la destrucción de la cocina, que es lo que pasa siempre, ¿no? Empiezan los incumplimientos y empieza el horror, o sea, hay una línea que es un poco cómica, ¿no? Sí. Hay un grotesco. Pero detrás, esta mujer empieza a partir de ahí a descubrir que su relación con su padre, su relación con su hermana, ¿sí? El fastidio que le tiene a su cuñado, la relación con la empleada del servicio. Nosotros tenemos empleadas que pueden durar allá en América Latina con unos 30 años, ¿no? Y son vidas aparte, ¿no? Viven en otros lugares completamente ajenos. Es un tema que me ha interesado también mucho, el de las empleadas del servicio. Entonces es por ahí por donde, que es en última lo que les quiero decir es, la familia está aquí en la poesía, pero está también allá en las novelas. Y yo ahora voy a ser malota, como tenemos que cerrar y han visto que Piedad Bonet es absolutamente plural, quiero que lea un poema erótico de cuando era una muchacha muy joven. Es que cuánto enamoré yo Piedad Bonet con ese poema. Y yo te lo tengo que escuchar, Armonía, que eras tú jovencita. Ahí está, Armonía es una maravilla, para que vean los ritmos, que decía que no. Pero bueno, es que es una maravilla. Además eso me permite pues anunciar la antología de la que participa Vicente Cervera como Lola Romero Carbonell sobre los 50 poemas de amor, 50 más 1 poema de amor de Piedad Bonet, porque es una extraordinaria poeta amorosa también y erótica, aparte de todo. Por cierto, por aquí está Fernando Benito, que es aquí está. Es que quiero que lo conozcas, Piedad, ¿te acuerdas? Tanto contacto que hemos tenido. Es el mejor corrector, Fernando, por favor, muchísimas gracias. No corrector, revisor, poeta. La oscura disonancia, esa maravilla se debe a Piedad Bonet y a Fernando Benito. Yo nunca he visto a una persona ser capaz de revisar de esa manera y ver cada verso como debía. Muchísimas gracias, Fernando. Te lo quería decir en directo. Mira que he trabajado con personas, pero nunca con alguien como tú. Ha sido un placer hacer el libro y bueno, escuchar hoy a Piedad. Bueno, pero Fernando vio todas las comas que faltaban. Era increíble, estábamos las dos. De todos. Pues va a leer Armonía y ya cerramos el acto, solo porque me dé el gusto, ¿vale? Por ahí otra Piedad Bonet. Hay múltiples Piedad Bonet, así que vamos a terminar con Armonía. Lo tengo aquí en la oscura disonancia abriendo porque como me gusta ese poema, por favor. Mira. Que cuando empezaste hasta ahora. Ese poema yo estaba muy joven. Oye cómo se aman los tigres y se llena la selva con sus hondos jadeos y se rompe la noche con sus fieros relámpagos. Mira cómo giran los astros en la eterna danza de la armonía y su silencio se puebla de susurros vegetales. Huele la espesa miel que destilan los árboles, la leche oscura que sus hojas exudan. El universo entero se trenza y se destrenza en infinitas cópulas secretas. Sabias geometrías entrelazan las formas de dulces caracolas y de ingratas serpientes. En el mar hay un canto de sirenas. Toca mi piel, temblorosa de ti y expuesta a las espinas, antes que el ritmo de mi sangre calle, antes de que regrese al agua y a la tierra. Todas las Piedad Bonet. Ahora, por favor, si se quieren acercar para que le firme, pues aquí ponemos. Voy a dar un bolsito y quito yo. Es que como que no, si yo he mirado por ese país, yo le tengo que escuchar a ti.